Buenos días a todos por estar aquí esta mañana de domingo. Me llamo Gerardo Gálvez García, soy ingeniero de telecomunicación, aunque mi bagaje ha ido evolucionando a diferentes estudios. Ahora mismo soy doctorando en ingeniería biomédica, hice un máster también de telemedicina y bioingeniería y aparte soy músico. Entonces, desde que tengo 12 años tenía claras dos cosas. Quería ser ingeniero, siempre lo quise, y quería relacionar la ingeniería con la música y el sonido y cómo nos influye y cómo nos afecta. Entonces, cuando se me propuso venir aquí a dar esta charla, que agradezco mucho a Ana la oportunidad, y me explicó que este foro trataba temas como arte, ciencia, cultura y espiritualidad, me interesó mucho porque la ciencia es muy importante. La ciencia y su divulgación, que ahora mismo parece como de capa caída, es muy importante. Hacer llegar al público general las cosas que estamos trabajando y a las que nos investigamos, porque en realidad son cosas complejas, difíciles de entender, y es interesante hacerlos llegar al público general. Y de hecho me gustó mucho aceptar dar esta charla porque mi trabajo habitual, o sea, yo me dedico a escribir y a diseñar algoritmos matemáticos que describen la conectividad cerebral, la función del cerebro, y eso, que parece poco atractivo, ¿no?, para el público general, me parecía interesante darle un giro, ¿no?, y hacer que fuera divertido y ameno para todos. Espero que así sea. Entonces, bueno, este es el esquema general que voy a hablar. Una introducción, algo del cerebro, la tecnología que hay asociada al registro de la actividad cerebral, los hitos actuales de por dónde vamos ahora, 3 casos de neurociencia aplicada, el futuro que se espera de la neurociencia y unas conclusiones. Entonces, para empezar, diríamos, ¿qué es la neurociencia? Pues como la palabra indica, neurociencia significa 2 cosas. Ciencia, que es el estudio mediante el método científico del cerebro, que eso es importante porque en este foro, en las charlas anteriores, he visto muchas técnicas diferentes, ¿no?, de sanación o de intervención que tienen que ver al final con el cerebro, el funcionamiento cerebral, pero es importante también tener en mente que el método científico tiene un gran valor. Es verdad que el método científico tiene muchas limitaciones, tiene muchas complicaciones, es muy lento comparado con cómo queremos a veces las cosas. Por ejemplo, para que hagáis una idea, durante 50 años se ha tardado 50 años en saber, por ejemplo, que el tabaco era malo. Un caso, o sea, un libro que estudiaba yo de estadística, que era interesante, explicaba que se han necesitado muchísimos estudios, muchísimos metaanálisis de muchos estudios científicos para demostrar que el tabaco es malo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas terapias que ahora mismo llamamos complementarias, ¿no?, o alternativas, que tienen un gran valor y que creo que tienen un gran valor, yo espero que durante los próximos años se hagan estudios científicos sobre ellas para efectivamente darles el valor que se merece desde el punto de vista científico. Entonces, como decía, la neurociencia es aplicar este método científico al estudio del cerebro. Entonces, la neurociencia, como veréis, que ahora mismo está bastante de moda en la televisión, que salen muchos estudios de el neurocientífico X dice esto, el neurocientífico Y dice lo otro, que en realidad la neurociencia engloba muchas disciplinas. O sea, que siempre pensamos estudios tipo, pues, cómo funcionamos, ¿no?, cómo a nivel cognitivo trabajamos, pero en realidad la neurociencia tiene otras partes, o sea, tiene anatomía, embriología, fisiología, farmacología, bioquímica, psicología. O sea, alguien que está trabajando en laboratorio analizando cómo funciona el canal celular en neuronas, que eso parece como poco interesante para muchos, en realidad eso también es neurociencia, ¿no?
De acuerdo. Entonces, la neurociencia, aparte de tener esas disciplinas integradas para entenderse, también tiene diferentes niveles de estudio. Como decía, neurociencia es estudiar cómo funcionan las células y cómo puede una neurona comunicarse con el resto. También se estudia a nivel molecular. También se estudia cómo esas células, esas neuronas, que toda célula que está en el cerebro lo solemos llamar neurona, forma redes y cómo trabajan esas redes, cómo esas redes pequeñas pueden hacer también redes grandes y luego, en última instancia, el nivel más alto, digamos, sería el sistema nervioso. Además, el sistema nervioso, que es como la parte que suele ser más interesante en este ámbito, si lo unimos a la psicología, tenemos la disciplina de la neurociencia cognitiva, que es particularmente la área que a mí más me interesa y la que está ahora más de moda. ¿Por qué es la que está más de moda? Porque incluye diferentes digamos, niveles de abstracción que últimamente los científicos se están dando cuenta que estudiar el cerebro a nivel celular pues puede ser interesante, pero que hay que tenerlo como todo más de forma global, entendido, para que se entienda mejor cómo funciona el cerebro. Entonces, dando un poco de historia y unos pequeños apuntes, al final la neurociencia, ¿por qué surge? No surge de ahora, como parece que está ahora tan de moda, de 20 años para acá, 30 años para acá. En realidad, surge desde siempre, es intrínseca al ser humano, en el sentido que viene de la necesidad de conocer la naturaleza de nuestras capacidades. ¿Por qué hablamos, por ejemplo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es posible que alguien se dé un golpe en una parte del cerebro o tenga un accidente y de repente deje de hablar? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo eso puede, por ejemplo, con rehabilitación volver a funcionar? ¿Cómo la gente anda? Porque hay gente que anda peor y con rehabilitación también puede funcionar. Todo este tipo de preguntas de por qué funciona el cerebro como funciona. Y digamos que dentro de esta historia habría como dos periodos claros. Uno sería pues las primeras preguntas y respuestas que vienen hasta el siglo XIX, que en realidad se evolucionó muy poco desde la antigüedad hasta el siglo XIX, y luego la emergencia de la neurociencia como tal, que ya correspondería más al XIX-XX. La primera parte sería pues que ya en el siglo V antes de Cristo, Almeón ya se le ocurrió que hizo una autopsia a un cadáver y vio que efectivamente había nervios ópticos y cómo creía que esos canales, ¿no?, digamos, o esas estructuras cerebrales tenían que funcionar. Y explicaba ya en su momento, voy a leer textualmente sus frases, que decía que los hombres deben saber, ya por aquel entonces, que hace ya 2500 años de eso, dice: los hombres deben saber que las alegrías, gozos, risas, diversiones, penas, abatimientos, aflicciones, lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio. Esa era la idea ya hace 2500 años. Y así, de una forma especial, pues adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos y sabemos que lo que es absurdo, lo que está bien, lo que es malo, lo que es bueno, lo que es dulce, lo que es repugnante, vienen todo desde este órgano. ¿Por qué nos volvemos locos y delirantes? ¿Por qué no tenemos miedos y terrores que nos asaltan? Sufrimos todas estas cosas por el cerebro porque no está sano. Soy de la opinión que de estas maneras el cerebro ejerce el mayor poder sobre el hombre. Esa idea, digamos, que aún hoy en día tiene bastante importancia, bastante validez y continúa, ¿no? Luego Aristóteles se adhirió a esta idea, pero la llevó un poco más lejos, diciendo que el hombre, la naturaleza racional del hombre está en relación también con su propio corazón. Incluso decía que el cerebro, o sea, su función era simplemente rebajar la temperatura que la sangre calentaba, que era calentada por el corazón. O sea, para su criterio era eso, ¿no? El corazón calentaba la sangre, esa sangre iba por el cuerpo, y el cerebro se dedicaba a controlar eso, a compensar eso y a bajarle la temperatura. Galeno después siguió con esta tesis, diciendo, llegando un poco más lejos, viendo que había diferentes estructuras, que unas estructuras se dedicaban para otro tipo de tareas, y como que fue diferenciando, ¿no?, que diferentes zonas podían tener diferentes sentidos. Luego ya más tarde, por la Revolución Industrial, Vesalio relacionó el cerebro como una máquina
y que tenía un símil hidráulico, es decir, que había fluidos que iban y venían y que ese trabajo era lo que debería hacer funcionar el cerebro como se pensaba entonces, ¿no? Y luego, para mí, el más importante sería Descartes, que defendía la teoría mecanicista, es decir, que los animales, igual que los seres humanos, tienen un cerebro y que de ahí funciona su conducta y cómo se comportan, cómo se mueven, digamos que regiría todo, pero diferenció a seres humanos de animales diciendo que los seres humanos tenemos una mente, que lo llamó el spirit, que está fuera del propio cerebro como tal, ¿de acuerdo? Y lo diferenció totalmente, diciendo que no es lo mismo, que no somos igual que los animales, y esa diferenciación de cerebro-mente viene y continúa ahora mismo, sigue funcionando ahora mismo igual, y viene desde entonces. Antes se pensaba que era un poco todo lo mismo, y de hecho sigue siendo el debate más apasionado de los científicos, todavía entender cuál es la diferencia entre mente como tal y cerebro como tal, que sigue sin estar claro. Y el segundo periodo de la historia sería pues la emergencia ya de la neurociencia. No sé si alguien me puede decir quién es la persona de la foto de la izquierda. ¿A alguien se le ocurre? Sí. Ramón y Cajal, que es español. De hecho, es de los muy pocos premios Nobel que tiene España. Es uno de los 2 Nobel de Medicina que tiene España y, sin embargo, se considera el padre, sin lugar a dudas, de la neurociencia. Ramón y Cajal, lo importante que realizó fue lo siguiente, que gracias a los descubrimientos como el microscopio que se ve ahí en la foto, que es lo que le dio la capacidad de identificar qué era la neurona, que es la unidad funcional del cerebro. Hasta entonces, hasta Ramón y Cajal, no se entendía y no se sabía, no es que no se entendiera, que no se sabía que el cerebro tenía neuronas. Hasta ese punto de desconocimiento andábamos. Ramón y Cajal vio que teníamos neuronas y, de hecho, no solo se quedó ahí, sino que estableció una serie de teorías, describió una serie de mecanismos que incluso describió cómo se gobernaban las neuronas, cómo funcionaban y los problemas asociados que iban en el desarrollo, los problemas relacionados con la degeneración de neuronas, todos estos sistemas que estableció todavía, después de casi 100 años, siguen siendo actuales. De ahí el valor de Ramón y Cajal y que le dieran el Nobel. Fue un Nobel compartido, por cierto. De acuerdo. Luego, además, después de Ramón y Cajal, desde la embriología, desde neurofisiología, desde diferentes disciplinas, como decía antes, fueron confirmando todos ellos las teorías de Cajal. Es decir, desde la embriología, pues se vio allá por los años 30 que el embriólogo Ross vio que efectivamente las neuronas iban creciendo, fue capaz de identificar las dendritas, el axón, diferentes partes y cómo efectivamente desde el embrión todo eso se va generando. ¿De acuerdo? Luego, desde la parte de la neurofisiología, se confirmó efectivamente los trabajos de Luis Galvani, que tiene el estudio más famoso es aquel de la rana, que imagino, no sé si os sonará, que fue el primer estudio en el que se vio que la electricidad interactuaba con el cuerpo. Es decir, se le ocurrió poner una rana con un cable eléctrico atado a un gran trozo de metal y en una tormenta. Entonces estuvo esperando a ver si caía un rayo en el... Sí, así fue, así se fue investigando. Estuvo esperando que cayera un rayo y a ver qué pasaba. Y efectivamente, cuando el rayo cayó, se dio cuenta que movía la pierna. Y entonces se dio cuenta, la rana estaba muerta, de decir, no estaba viva, y se dio cuenta que los músculos reaccionaban a la electricidad y que, por lo tanto, la comunicación entre células podía ser eléctrica. Pues este conocimiento aplicado a la neurología se vio que efectivamente las neuronas se comunicaban de esa manera y que se entendió que debía la información transmitirse de esa manera. Luego también la farmacología fue importante en el desarrollo de la neurociencia y es que a día de hoy seguimos con medicamentos, con química,
para paliar la mayoría de las patologías del cerebro. O sea, si tenemos dolor de cabeza, nos tomamos una pastilla, alguien diagnosticado con esquizofrenia pues va a tomar medicación, alguien con cualquier enfermedad va a tomar medicación. Y es lo que se está viendo ahora, que quizá desde la física se pueden hacer cierta mejora, cierta complementación, como puede ser el neurofeedback, que luego después habrá una charla precisamente de ese tema. Luego después, la psicología también tuvo mucho que decir con la confirmación y con el trabajo de Ramón y Cajal, en la que se vio que efectivamente cómo nos comportamos, cómo somos, tiene mucho que ver con el cerebro que tenemos. Por ejemplo, se ha visto y hay estudios que dicen que las personas que tienen más materia gris en el cerebro se comportan diferente y suelen tender más al despiste y a la desconcentración que las personas que no tienen materia gris. Es decir, que la psicología confirmó una vez más que el estudio de cómo es la estructura cerebral tiene gran importancia. Y luego otra parte importante de este siglo XX ha sido intentar localizar las diferentes funciones que tenemos, ¿de acuerdo? Dónde están ubicadas en el cerebro. Que como se ve se ve más o menos. Bueno, de hecho esta imagen la tengo después, así que la explicaré después. Pero que fue una parte importante el intentar descubrir cómo el cerebro tiene áreas especializadas en diferentes funciones, aunque a día de hoy esa teoría, aunque sigue valiendo, se ha ampliado en el sentido de que el cerebro funciona como un todo en realidad, y para hacer diferentes tareas pues el cerebro se conecta por diferentes áreas para hacer algo. Pero es verdad que, por ejemplo, el habla está claramente identificado en un sitio, es decir, que si nosotros recibimos un disparo de bala y va a la zona frontal izquierda, te vas a quedar sin habla. O sea, así de simple y de sencillo es entender que es verdad que hay ciertas funciones que están claramente localizadas. Entonces, bueno, voy a dar unos sencillos apuntes del cerebro como tal, y para eso quería empezar con esta imagen que me parece bastante interesante. ¿Alguien podría decirme qué son las dos imágenes siguientes? ¿Y la diferencia entre ambas? Pues es curioso, pero la imagen de la derecha es una imagen del universo y galaxias, y la imagen de la izquierda efectivamente es una imagen del cerebro. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pues por un lado, para entender la complejidad tan alta que tiene el cerebro, que es altísima, es decir, es equivalente el número de neuronas que tiene el cerebro con estrellas tiene nuestra propia galaxia, ¿de acuerdo? Y por otro lado, esta imagen la pongo porque se ha visto que la materia se distribuye no al azar, sino de una manera, digamos, lo más eficiente posible. Así ocurre en la distribución de materia en el universo, pero curiosamente, exactamente igual ocurre dentro de nuestro propio cerebro. De hecho, incluso hay teorías que dicen que efectivamente es como si tuviéramos un propio universo dentro de nuestra cabeza, entre comillas. Pero a mí lo que me llama la atención es el gran alto parecido que tienen estas dos imágenes. Y como decía, a día de hoy el cerebro humano es el dispositivo de procesado de información más complejo y sofisticado que se conoce. A mí esto me ha costado asimilarlo en el sentido de como yo estudié ingeniería, hay parte de las asignaturas, de los trabajos que hacíamos, en los que diseñábamos y controlamos el funcionamiento del procesador. O sea, un ordenador tiene diferentes partes, ¿de acuerdo? Y hay una en concreto que sería el microprocesador, que es el que tiene la responsabilidad, digamos, de procesar toda la información y darle un resultado. Digamos que sería lo más similar al cerebro. Cuando digo lo más similar, no digo que sea muy parecido. En realidad tienen muchas diferencias, pero podría ser lo más similar. Y cuando empecé a estudiar este tema del cerebro y estudios con esto, digamos que realmente me molestaba, porque yo cuando diseño un microcontrolador tengo muy claro
qué funciones tiene el microcontrolador, la colección de instrucciones que es capaz de procesar y por lo tanto yo puedo jugar, entre comillas, con el procesador, hacer lo que yo quiera. Sé que tengo un juego de capacidades en él y yo puedo manejar la información como quiero. En el cerebro esto no se sabe, en realidad, y sigue sin saberse. Y cuando más sabes sobre estos temas te das cuenta que más falta por saber desde el punto de vista muy científico, muy teniendo claro qué está ocurriendo. No se sabe y es difícil saberlo, por lo que decía. El cerebro tiene 86.000 millones de neuronas, que encima no solo están independientes, sino que encima tienen conexiones unas a otras, con lo cual hay trillones de conexiones. Esto es una capacidad de procesado brutal. O sea, comparado con un ordenador, que ya digo, nunca se debería hacer la comparación, pero bueno, voy a hacerla. Un ordenador es capaz de hacer una instrucción detrás de otra, eso sí, muy rápido. En un ordenador te puede hacer al segundo 2.000 millones, 3.000 millones, vale, hace muchas, pero hace secuencialmente. Aquí puedes hacer quizá 10 operaciones al segundo, 15, no se tiene muy claro, pero tienes millones y millones de procesadores. Ahí es la diferencia más clara, ¿no?, en términos de números de por qué el cerebro es capaz de hacer todo lo que puede hacer. Y aquí, como apuntaba antes a la imagen, pues quería describir un poco más el funcionamiento del cerebro desde este punto de vista. Por un lado, es curioso, todo lo que hacemos por nuestra parte derecha de nuestro cuerpo realmente está controlado por el hemisferio izquierdo y viceversa. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros somos diestros al escribir, en realidad ese control motor, ¿de acuerdo?, está controlado por la parte izquierda. Y viceversa, si somos zurdos, ese control está controlado por la parte derecha del cerebro. Eso es un factor muy importante, por ejemplo, en los estudios científicos, que cuando siempre se pide voluntarios para hacer controles y comparar patologías con cerebros sanos, siempre se pide gente diestra normalmente, porque el simple hecho de ser zurdo ya condiciona el cerebro tanto que no puedes hacer un estudio científico con ello. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas divisiones en el sentido de no solo viene a colación con el tema de la escritura, sino en el habla también, como decía antes, están en el hemisferio izquierdo del cerebro. El razonamiento o todo lo que llamamos lógico, secuencial, se suele decir que está en el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Y en cambio, por oposición, el derecho es el hemisferio que se considera como todo lo contrario, donde estaría el arte, donde estaría nuestra capacidad de imaginar nuestro desorden, entre comillas, y de hecho para eso quería poner la siguiente imagen, que es muy ilustrativa. Es decir, que el hemisferio izquierdo sería como una oficina donde está todo estructurado, controlado, lineal, secuencial. En cambio, el derecho es como más global, como más holístico, intuitivo, integrador, un sintetizador, todo esto. Luego también es curioso que se ve aquí en la imagen como hay puentes. Es importante que está claro que hay el cuerpo calloso que está en medio, es el que hace como el procesado intermedio entre una conexión una parte con la otra. Pero bueno, no está muy claro hasta qué punto funciona o no, y de hecho hace años hubo estudios en los que por enfermedades había que cortar ese cuerpo calloso, partirlo totalmente por la mitad y dejar los hemisferios totalmente aislados. Y se veía que las personas pues seguían funcionando igual, pero sí es verdad que a veces presentaban diferentes problemas. Entonces, bueno, como decía, un ejemplo claro de la especialización, el ejemplo más claro, y vuelvo a repetirlo, es el tema del habla. Aunque luego sí que se ha demostrado que hay estudios que dicen que el habla, si nosotros la tenemos afectada, podemos llevarla desde la parte izquierda que está aquí, incluso moverla a otra área, incluso a la derecha. Pero bueno, esto no es tan habitual y requiere mucha rehabilitación y ciertos problemas.
Eso ocurre, por ejemplo, en casos como epilepsia, que la epilepsia a día de hoy, cuando no funciona la medicación, se sigue extirpando la parte del cerebro que produce el foco epiléptico. Si ese foco se ve que corresponde a la zona del habla, pues se trata antes de intentar el habla corregirlo o hacer que se pueda mover al otro sitio. De hecho, escuché un estudio que era interesante, que todavía me cuesta trabajo creer, en el que con imanes se consiguieron llevar el habla de una zona a la otra. Fue una conferencia muy interesante a la que tuve suerte de asistir y que efectivamente demostraba que en realidad las funciones del cerebro, o sea, no están perfectamente localizadas, sino que se pueden incluso mover. Que cuando hay un accidente de tráfico y de repente ya no podemos andar, pasan meses y no se sabe por qué, parece un milagro, conseguimos andar de nuevo. ¿De acuerdo? Esta sería como otra parte otra visión, sería como la lateral, en el que vemos que efectivamente las diferentes zonas tienen diferentes funciones. Por ejemplo, en la parte temporal tiene la percepción y el procesado auditivo y perceptual. Curiosamente, la parte occipital, la trasera, es la que tiene la capacidad de procesar la imagen. Curioso, porque hay estudios de esto también que son interesantes, que aunque vemos obviamente por los ojos, se procesa ahí y curiosamente la gente que es ciega y que no tiene visión y que esta parte sería la especializada en eso, se especializa en otro tipo de actividad, por ejemplo en la escritura en braille. Y hay diferentes mecanismos como para bloquear la funcionalidad cerebral. O sea, cuando se quiere hacer estudios, en vez de, obviamente, quitar esa parte del cerebro que nos interesa para ver qué hacía, se puede estimular magnéticamente y digamos que esa estimulación lo que hace es como que mata temporalmente esa zona, ¿no? Y se vio en la gente ciega que si efectivamente les bloqueas esa zona, ya no pueden leer en braille. O sea que como el cerebro va compensando las disfuncionalidades, pero va trabajando. Siempre el objetivo del cerebro es trabajar y sacar el máximo rendimiento a su entorno. Luego otra imagen que es muy interesante sería esta, que es la parte somatosensorial. ¿Qué significa esto? Esto aquí está en proporción, ¿de acuerdo?, cuánta área del cerebro está dedicada a recibir el estímulo. Es decir, nuestras manos en realidad tienen la misma cantidad de zona cerebral, ¿de acuerdo?, para procesar que, por ejemplo, casi la pierna entera. Es decir, viene a definir esto que nuestras manos tienen una sensibilidad muy alta y tienen una capacidad muy superior al resto del cuerpo. Luego también es curioso, los labios, la boca, también tienen una gran área dedicada en el cerebro. Y los pies también, como se ve aquí. No se sabe por qué, pero si tú te pones, que es como se han hecho estos estudios, a cerebro abierto. Obviamente, esto de cuando digo cerebro abierto es que se aprovecha que si hay una enfermedad y hay que abrir el cerebro por lo que sea, pues se han hecho colateralmente este tipo de estudios, ¿de acuerdo? Se ponían a estimular diferentes áreas y se vio que una gran parte pues corresponde a la mano y al dedo y al otro dedo y al siguiente dedo. Y otras zonas corresponden a una gran área del cuerpo que en principio pues es curioso, ¿no? Cómo esto puede ser posible. Entonces, bueno, no sé si tengo hasta la 1, ¿no? O hasta... Vale, es como íbamos con retraso. Vale. Los 10 misterios del cerebro, que me he dedicado a buscar en artículos cuáles son los misterios más grandes todavía del cerebro a 2013 que sigue existiendo, ¿de acuerdo? Pues el primer misterio es cómo se codifica la información en la actividad neural. Pues todavía esto no está claro. O sea, la definición de esto sería el lenguaje neural, es decir, cómo hablan entre sí las neuronas. Efectivamente, se sabe que hablan a través de impulsos eléctricos, pero qué se están diciendo todavía no está ni mucho menos claro qué es lo que se pueden estar diciendo. ¿Cómo se guardan y cómo se recuperan las memorias? Desde luego, está claro que tenemos memoria y es alucinante cómo somos capaces de recuperar en milisegundos recuerdos de hace muchos años. Se sabe que es un circuito continuo que ha estado constantemente realimentándose
para que siga funcionando siempre, aunque estemos durmiendo, ese circuito sigue funcionando y sigue realimentándose para tener los recuerdos guardados. Pero es verdad que cómo se guarda en sentido de cómo está codificado eso. Igual que una imagen en ingeniería, hay diferentes formatos, que si está el BMP que conoceréis o el JPG que conoceréis y que hace una transformada de la imagen normal para codificar y comprimir esa información y guardarla. ¿Cómo realmente, en qué formato está guardado un vídeo? No se sabe, no está claro, y cómo se puede recuperar y a qué velocidad no se sabe. ¿De acuerdo? ¿Qué representa la actividad de referencia en el cerebro? Pues, desde luego, lo que se ha visto es que el cerebro necesita estímulos externos para funcionar, ¿de acuerdo? Y que cuando hay diferentes actividades y no se utilizan, pues aún así cuando hay diferentes actividades el cerebro cambia, desde luego, pero cuando no hay actividad intrínseca, cuando podemos estar quietos, tranquilos, diría incluso meditando, aunque igual sería demasiado decir, porque meditar es una actividad también en sí mismo, el cerebro sigue funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad basal o de referencia, pues no tenemos muy claro qué hace, pero desde luego lo que sí está claro es que nos identifica, es como también una firma, y de hecho luego explicaré un poco más de eso. ¿Cómo el cerebro simula el futuro? En realidad el cerebro es una máquina efectivamente para eso, es para simular el futuro. Es decir, que si vamos por la calle, simular qué puede pasar si cruzamos sin mirar, pues obviamente podemos tener un accidente, por lo tanto el cerebro va a saber que tiene que parar y que no tiene que mandar sin pensarlo, ¿no? Es curioso que, como decía antes, yo me dedico a intentar unir neurociencia con sonido y música. Explicar por qué la música nos gusta, nos deja de gustar, tiene también una importante relación del cómo simula el futuro el cerebro. Es decir, al cerebro le gusta la música en cuanto esa música suele ser más predictible. Es decir, si, por ejemplo, el jazz, que es un tipo de música que tiene un patrón que es menos habitual para nosotros, la primera vez que escuchemos jazz probablemente no nos guste porque no sabemos cómo va a seguir sonando la siguiente nota, la siguiente parte, ¿no? Entonces, hasta ese nivel el cerebro está disfrutando de que sus simulaciones efectivamente se cumplen, que el futuro de lo que él cree se cumpla. Y así puede ser que una música te guste o no. Efectivamente, el caso del jazz, no el jazz, sino incluso músicas que no estamos acostumbrados a escuchar, como orientales, que tienen otras escalas y tal, si por el hecho de escucharlas más y entrenarnos en su escucha, hace que al final nos acaben gustando precisamente por eso. Otro misterio sigue siendo las emociones. Y es decir, que las emociones tienen asociadas una serie de signos físicos, como la pulsación, la respiración, una serie de signos, pero aún así, desde el punto de vista del cerebro, no está muy claro cómo funcionan y cómo se trabaja con ellas. Otra pregunta que sigue sin respuesta es ¿qué es la inteligencia? En realidad se sigue sin saber a ciencia cierta qué es la inteligencia. Hay muchos test, hay muchos intentos de medir qué es la inteligencia, pero en realidad se sigue sin estar claro. De luego, lo que está claro es que la inteligencia no se puede relacionar con una sola área del cerebro. ¿De acuerdo? Luego, interesante, también se sigue sin tener claro cómo se construye el paso del tiempo en el cerebro. Y es decir, que el cerebro tiene problemas para sincronizar señales distintas que ocurren al mismo tiempo, pero que se procesan a velocidades diferentes, que eso luego lo explicaré después en un artículo muy bueno que ha salido recientemente, que el cerebro trabaja de forma paralela, no es una secuencia, sino que tú tienes una entrada de información. Esa información se bifurca en diferentes caminos, ¿de acuerdo? Cada camino trabaja y luego otra vez se puede unir en esa información. Pero eso es lo que hace al final es que el paso del tiempo puede ser difícil de identificar. Y es como lo que se dice por ejemplo, vuelvo al caso de la meditación porque es algo que se ha hablado mucho en estos días de foro y para la gente que haya estado aquí en varias conferencias, pues lo tendrá más cercano.
cuando meditamos, el tiempo, por lo que parece, pasa como distinto. Puede pasar más rápido, puede pasar más lento. Pues eso estaría explicado por esto, que el cerebro a la hora de procesar información tiene diferentes caminos, vías, y es algo bastante subjetivo. ¿Por qué el cerebro duerme y sueña? Tuve la suerte de ir a una conferencia de este tema hace no mucho tiempo y explicaban que en realidad no se sabe, no tenemos ni idea de por qué el cerebro tiene que dormir y por qué sueña. Se sabe que sirve para relajarse, se sabe que la falta de sueño es grave y que puede provocar trastornos puntuales, incluso tener alucinaciones, visiones, pero en realidad ¿para qué el cerebro duerme? No está claro. Y de hecho, incluso entre los mamíferos hay diferentes formas de dormir. No sé si sabéis cómo duermen los delfines, pero es muy interesante. Un delfín, aparentemente, desde fuera está siempre nadando, siempre está funcionando. Pero en realidad lo que está haciendo es que el cerebro del delfín, medio cerebro, está durmiendo siempre y el otro medio trabajando y funciona desde fuera, y luego, pasado una serie de horas, el otro hemisferio se pone a dormir y el otro pasa a trabajar. Con lo cual, siempre está durmiendo, tiene la capacidad de descansar, sin embargo, siempre lo ves moviendo y trabajando. Hasta eso no está claro por qué, hasta ese nivel, digamos, no está claro por qué el cerebro duerme o necesita, y incluso los mamíferos somos distintos. Luego también, cómo se integran los diferentes sistemas que están especializados unos con otros. Pues es difícil de estudiar. O sea, está claro que todos los sistemas interaccionan entre sí, pero debido a lo que decía antes de la complejidad del cerebro y de la limitación que seguimos teniendo tecnológica a la hora de estudiarlo, pues estamos en ello, pero seguimos sin tenerlo claro. Y luego este punto 10 que dejo para mí es interesante, que ¿qué es la consciencia? Aquí en este foro se ha hablado muchas veces de la consciencia y tener consciencia y todo esto, pero a nivel científico, ¿qué significa qué es la consciencia? Se sigue sin tener claro. Y de hecho es curioso porque es como lo último que se pierde. O sea, tú hay estudios en los que dañan el cerebro a ratones para saber cómo funcionan y qué es lo que pasa con ellos, y sin embargo o sea, ellos pueden perder sus capacidades motoras, pueden perder capacidades auditivas, pueden perder muchas capacidades, pero la propia conciencia en sí mismo, en el sentido de querer seguir salvando su vida, querer ir adelante, entre comillas, eso es como lo último que se pierde, y es como el típico ejemplo que se dice en ciencia, que es como el elefante en la habitación. Es decir, que se estudia qué pasa en una casa, por ejemplo, pero hay un elefante en la habitación que ahí está, es evidente que está, nadie sabe qué hacer con él, pero está ahí y se sigue sin entender qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, continuando por el cerebro, quería definir también como los 10 mitos más típicos del cerebro. Lo que se dice de las neuronas, se decía hasta ahora, no se regeneran. Pues se ha visto que es falso. En realidad, las neuronas sí que se regeneran. De hecho, el hipocampo, que es la área especializada en la memoria y el aprendizaje, se ha visto que las neuronas pueden volverse a dividir. Incluso propone como una de las paradojas más hermosas de neurociencia, que el área que se encarga de guardar los recuerdos de la vida es precisamente la que es capaz de todavía regenerarse y generar nuevas neuronas. Luego otro mito, el tema de que solo utilizamos el 10% de la capacidad del cerebro. Yo esto lo he escuchado muchas veces solo utilizamos el 10% de la capacidad. No, el 70%, no, el 80%. En realidad eso no tiene sentido ninguno. Es decir, cuando hacemos una actividad que necesita todos nuestros recursos, el cerebro está trabajando muchísimo, que es difícil incluso poner un porcentaje de cuánto, pero está trabajando muchísimo y es agotador. Cuando hacemos esa misma tarea, después de un tiempo ya el cerebro necesita menos energía y menos glucosa para trabajar, pero es como si decimos que en un hotel se trabaja menos o más, pues qué sé yo, si en un hotel hay una habitación que está trabajando muchísimo y qué hacen en esa habitación y qué resultados sacan en esa habitación de lo que están haciendo, o en otras zonas se trabaja menos, más. O sea, el rendimiento del cerebro en realidad no está claro. O sea, la capacidad, pues no tengo ni idea. Si quizá hubiéramos tenido otra educación de pequeños y otro tipo de metodología, quizá hubiéramos llegado más lejos. O no, quién sabe. Otro mito, que ese digamos que es la parte que me toca de
de los efectos de la música. Este estudio que salió famoso en que decía que la música de Mozart nos hace más inteligentes, se hizo muy famoso este estudio, sin embargo, hubo un contraestudio que demostró todo lo contrario. Sin embargo, este contraestudio nunca se ha escuchado. Siempre se ha escuchado esto del efecto Mozart y de vender CDs en algunos centros comerciales para los bebés y para está bastante cuestionado. No digo que no tenga valor, seguro que lo tiene y yo estoy convencido, pero desde el punto de vista de la ciencia, las cosas hay que demostrarlas. No vale lanzarlas y ya está. Luego otro mito es que esto de que si los hombres y las mujeres pensamos diferente o no, este mito, ¿no?, famoso de que somos distintos. Bueno, pues a nivel cerebral, por lo visto, sí que lo somos, no somos iguales. Y de eso es una variable muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo estudios. Hay que separar mujeres y hombres porque el funcionamiento cerebral es distinto. Y cuando hacemos experimentos doble ciego, en el sentido de yo analizo datos, pero yo no quiero intervenir en qué datos estoy analizando, lo hace el ordenador y punto. El ordenador él solo clasifica y dice, pues este cerebro, estos 10 son distintos de estos otros 10, y luego compruebas y efectivamente se ha dado cuenta que es el de la mujer y el del hombre el que son distintos en diferentes tareas, en diferentes funciones, en diferentes trabajos, con lo cual es curioso. O sea que a nivel cerebral parece que sí somos algo distintos. Luego, otro mito, lo de un susto puede causar diabetes. Pues es cierto que puede influir y que puede un susto subir diferentes niveles de dopamina, pero desde luego no es la causa ni mucho menos. En realidad, la diabetes es una enfermedad degenerativa que tiene causas de muchos factores y que no responde a un solo evento. El cerebro aprende más de los errores. Esto es otro mito falso, es decir, quizá recordamos más el hecho de los errores, quizá nos duele más emocionalmente y por eso parece que aprendemos más de ello, pero en realidad aprende igual de los errores como de los aciertos, solo que tendemos a valorar más, a darle más fuerza al error, pero no es verdad. O sea, el cerebro aprende de todo lo que puede. Luego, otro mito, el de repetir permite una mejor memoria, pues eso tiene sus matices, es decir, que la tensión y el estrés, por ejemplo, hace perder la atención, y estar siempre repitiendo la misma tarea que al final acaba estresándonos o tensionándonos, no tiene por qué al final darnos una mejor memoria de eso. O sea, se ha visto que la tensión o el estrés puede dañar el hipocampo y puede dar lugar a pérdidas de memoria. Luego, otro mito, el de el envejecimiento cerebral te hace más enfadica. En realidad tiene parte de verdad, pero no es cierto. Es decir, que la gente, cuando van pasando los años, como que la parte frontal del cerebro, que es la que controla el sistema inhibitorio, que se llama, te hace como más espontáneo, entre comillas, que si algo te enfada, pues vas a decirlo más rápido, que si algo te gusta, pues parece que también, aunque no tanto. O sea, digamos que el sistema de inhibición, que el cerebro funciona por acción e inhibición, pues el sistema de inhibición para o funciona peor y estamos como más libres, como esto de que tiene ya cierta edad que dice o se permite lo que le da la gana, pues viene un poco por ahí. Otro mito, esto de todas las drogas tienen el mismo poder adictivo en el cerebro. Pues eso parece que no es cierto. Es decir, que hay diferentes drogas que son más adictivas que otras en función de lo que pongan en marcha dentro del cerebro. Si producen una liberación de dopamina mayor, pues parece que nos hacemos adictos a ello. Si no, no. Entonces, depende. Luego, otro punto que me pareció importante es lo del te amo con todo mi corazón y está siempre en mi mente. O sea, desde el punto de vista de la ciencia, parece que tenemos como un número de años en el que este amor más intenso o más fuerte o más pasional dura, pero luego, pasado cierto tiempo, como que esas sensaciones fisiológicas cambian, se convierten en otra cosa que no
no sé si se puede identificar o etiquetar también como amor o no, pero el típico de esta pasión desbocada parece que a nivel científico dicen que tiene una cierta duración y pasado unos años, pues esa constante liberación de dopamina con esa persona pues cambia y no es tan así. Que luego también viene ahí quizá que el hecho de trabajar una pareja pues puede renovar esa liberación de dopamina de nuevo, ¿no? Y bueno, voy a hablar ahora de tecnología, que me interesa mucho por el hecho de que yo estudio ingeniería, me encanta diseñar cacharros, utilizar cacharros para ver cómo puede funcionar el cerebro, porque creo que es la única forma que tenemos de identificar qué está pasando a nivel físico en el cerebro, ¿no? Entonces, digamos que hay dos tipos de registro. Estaría por un lado los registros de estructura, es decir, cómo es físicamente y anatómicamente el cerebro, ¿de acuerdo? Y luego están los otros registros que serían de actividad, que de eso hay como dos clasificaciones. Actividad a nivel, qué áreas o qué zonas se están activando, ¿de acuerdo? Y luego la actividad eléctrica, que es como para la gente Nobel, como más feo, o sea, en realidad es todo más bonito. Ves aquí, pues mira, va a esta zona o esta otra. En cambio, este tipo de registro es como más feo, entre comillas, voy a repetir, pero para mí más interesante. Aquí lo que se registra es a nivel eléctrico cómo está trabajando el cerebro, si hay ondas más rápidas, si hay ondas o sea, más lentas, más rápidas, cómo se conectan o cómo se relaciona una señal de una zona con otra, pues ese tipo de registros. ¿De acuerdo? Entonces, para registrar la actividad eléctrica, típicamente hay estos dos sistemas. Este es el famoso EEG o electroencefalografía, que no sé si lo conocéis, que hay diferentes tipos, hay algunos que tienen 2 canales, otros tienen 8, otros tienen 30, depende de la aplicación que se quiera usar. Por ejemplo, en epilepsia es lo más usado todavía actualmente. En epilepsia sirve para ver qué zona del cerebro es la que se pone a provocar los focos epilépticos, por ejemplo, y así analizar qué señal viene y cuál es la zona que puede estar fallando más, y con eso pues dar medicación adecuada o la solución adecuada. Luego, esto es mucho menos conocido, que es la MEG, que tengo la suerte de tener esta máquina en el grupo de investigación nuestro, que de hecho es la única en España, en la que tú metes la cabeza ahí y en vez de tener, aquí imagino que este será un EEG de 60 canales, de 64. La MEG aquí tiene 300, que ni siquiera tocan la cabeza. Este sistema lo que hace es, igual que aquí mides las corrientes eléctricas que salen del cerebro, que es un potencial muy pequeño, aquí lees las corrientes magnéticas. ¿Qué diferencia hay? Pues que tienes la capacidad de captar muchos más canales, digamos, o sea, si los canales iónicos de las células están en una dirección, el campo magnético es justo la perpendicular. Entonces, gracias a eso, tú con la MEG puedes captar cosas que con el EEG no puedes, por ejemplo. Entonces, digamos que es como mucho más sensible, es más rápido, más sencillo, en el sentido de que aquí te tienen que poner un gel en la cabeza, que a veces es un incordio. Aquí no, aquí te pones la cabeza y ya está funcionando. Y ya digo que es mucho más sensible, que fijaros, es un detalle importante, que esta máquina está metida dentro de una sala muy especial, que está aislada, y de hecho esa sala está hecha con unas paredes de metal muy concreto que hacen que ningún campo entre dentro de esa sala. O sea, ni siquiera el campo magnético terrestre se puede meter dentro de esa sala. Y tanto es así que me dijeron otro día que hicieron un estudio y me quedé alucinado, que metieron un chico autista y su madre estaba a 2 metros dentro de la sala, no haciendo nada, pero para que estuviera ahí el chico más tranquilo. Bueno, pues la máquina es tan sensible que era capaz de detectar el latido del corazón de la madre a 2 metros de distancia sin tocarlo. O sea, hasta ese nivel de sensibilidad tiene esa máquina, que me parece alucinante. ¿Sí? ¿Sabes de qué material está compuesta la sala? La sala, el material. El material se llama nu-metal, que es una aleación de diferentes tipos de metal. No solo lleva uno, sino lleva distintos. Entonces está muy pensado para que crea como, digamos, sistemas de condensación, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es aislar para que toda la señal electromagnética de fuera pueda no influir. Que luego es curioso que, por ejemplo, si pasa a 3 metros un coche,
el coche tiene capacidad y me genera ruido eléctrico tal que se mete dentro de la sala. Entonces, cada vez que hacemos un estudio de esto, hay que poner unas cadenas para que no pase ningún coche a cierta distancia, porque si no, modifica. Pero sí, creo que la sala vale como, no sé si alrededor de medio millón o 1 millón de euros, solo las paredes, y la máquina 3 o 4. O sea, que es una... De hecho, en España solo hay una para investigación. Es un sistema muy, muy caro. De acuerdo. Entonces, luego, en registros de actividad, pues tenemos el típico PET, que no sé si lo conocéis. Es bastante famoso porque ese es el que, desafortunadamente, es el que se usa casi siempre para el cáncer. El PET lo que hace es... nos meten un azúcar, entre comillas, en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer lo que hace siempre es consumir mucha glucosa, ¿no? Entonces, lo que hace esta máquina es buscar dónde se está consumiendo más azúcar en el cerebro. Entonces, cuando ven que hay una zona que está consumiendo azúcar desmesuradamente, es que puede entender que ahí está localizado una actividad anómala de las células que están trabajando por encima de lo normal. Esta es la imagen típica. Luego está la fMRI, que he puesto la F entre paréntesis, que es la misma máquina, la MRI que la fMRI, es la resonancia magnética, que seguramente habéis escuchado muchas veces. La resonancia magnética lo que hace tiene unos imanes muy potentes, ¿de acuerdo? Esos imanes son tan potentes que son capaces de alinear todos los átomos que tenemos de agua, bueno, más bien de hidrógeno, la parte de hidrógeno del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es lo alinea de tal manera que le da una inercia y luego paras el imán para ver qué inercia dejas después. Ese es el funcionamiento, pero vamos, la idea general es que podemos ver en 3D qué hay en el cerebro a nivel estructural. Entonces, por un lado te dice la imagen de la estructura, y luego a alguien después se le ocurrió cómo medir funcionalidad sobre eso. Es decir, dónde se está consumiendo más oxígeno. Entonces, ahí, por eso, gracias a eso, podemos identificar con la misma técnica dónde está trabajando el cerebro o no. O sea, el color rojo es más trabajo de lo normal, el azul sería menos trabajo de lo normal. ¿De acuerdo? Y luego el TAC sería como muy similar, como veis, el TAC, bueno, aquí se ve mejor. El TAC y la fMRI son muy similares, son técnicas bastante similares, solo que, bueno, algunas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El TAC es más barato, lo tienen más hospitales que la resonancia magnética. Tiene más riesgos, entre comillas, que en el TAC lo que estás haciendo es metiéndote rayos X en donde sea el cerebro, sea donde esté trabajando, son rayos X. Es un haz de rayos X, giran la máquina, otro haz, giran la máquina, así lo giran 180 grados y luego matemáticamente con algoritmos reconstruyes por proyección qué hay en esa, digamos, rodaja. Y para saber la información en 3D, ¿qué haces? Una rodaja, detrás de otra rodaja, otra rodaja, y así ves en 3D qué es lo que hay. La resonancia es lo mismo, pero en vez de utilizar rayos X como esto, pues utiliza campos magnéticos. Luego, llevo 50 minutos. ¿Cuánto me quedaría? ¿5 minutos? Vale. Es que llevo 50. Bueno, pues las máquinas típicas, el TAC y el fMRI sería esto. Vale, hitos actuales, ¿de acuerdo? Lo que quería mostrar es que, bueno, tengo la suerte de trabajar en un lugar que tiene... O sea, es decir, nosotros si queremos buscar ciencia, ¿qué hacemos? Pues nos metemos en Google, ¿no? Y vemos qué información hay por ahí. Pero cuando estás en una organización que tiene permiso para buscar en redes científicas es interesante, como veis aquí en Science Direct. O sea, si vosotros busquéis esta página en casa, no os va a dejar probablemente leer nada. Entonces, lo bueno de trabajar en un sitio de estos es que tú entras a esta página, busques el tema que te dé la gana y salen estudios científicos del tema. ¿Qué significa estudios científicos? Pues estudios que están en revistas, que han sido revisados y han sido controlados para que lo que se dice ahí tiene un valor. Que, por ejemplo, una revista que no controla nadie, ¿qué dices? Pues eso tiene otro valor. Y bueno, he buscado, para saber hitos actuales, a los top
TEN de ahora mismo, ¿no? En 2013, qué es lo más interesante o qué es lo que más se trabaja. Pues bueno, pues es curioso ver el tipo de estudios que hay. Hay algunos como menos interesantes, entre comillas, o más técnicos, otros son más generales, ¿no? Como el rol de qué hace la barba en la percepción de la mujer sobre el hombre, por ejemplo, qué pasa con las bebidas cafeinadas, ¿no? Como el Red Bull o todo esto, que es un problema que se está viendo, que la gente cada vez toma más y en realidad no son tan buenas. Entonces, es curioso tener, ¿no? el acceso a este tipo de información. ¿Por qué los hombres quieren mujeres? O sea, ¿por qué las mujeres quieren hombres más altos que al revés, que los hombres quieren mujeres más bajas? O sea, este tipo de estudios, que esto es ahora mismo lo que está en boga, que por eso me parece interesante hacer una revisión de eso. Vale, como tengo 5 minutos voy a pasar a madre mía, pasar ejemplos muy claros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que decía antes, de cómo funciona el cerebro. En realidad se ha visto que se pensaba que todo era secuencial y no. O sea, el cerebro tiene como diferentes caminos, se procesa en paralelo, se integra todo como se puede y se da el resultado. Luego, que toda la información va de arriba a abajo, es decir, que pasa desde lo más consciente, digamos, o lo más lo más nuevo en términos de evolución hacia abajo del cerebro, hacia niveles más inferiores, donde es la parte del cerebro más primaria, ¿no? Digamos. Vale. Luego, otra cosa importante es que las neuronas están especializadas, pero cuando hay tareas muy fuertes para nosotros, es curioso cómo el cerebro dice, vale, pues esta tarea es muy difícil, dejo de hacer lo que estaba haciendo y me dedico a trabajar para realizar esto. Aunque yo no sea bueno haciendo esto, esta tarea implica que todos tenemos que esforzarnos y se ponen todas las neuronas a trabajar, o gran parte, a trabajar en una tarea difícil, ¿de acuerdo? Luego otra idea importante que es el ruido neural, que antes se pensaba que el ruido o el funcionamiento de base del cerebro que tenemos per se, que no vale para nada o que es ruido, en realidad se está comprobando que no es ningún ruido, que es un sistema perfectamente orquestado para hacer un trabajo y para mantener como somos. Luego otra cosa interesante es esto también, que lo que en este estudio se decía, y es como una revisión a 2013 de cómo funciona el cerebro, ¿de acuerdo? Se ha visto que eso de que localizar el intelecto en una zona, las diferentes funciones en un sitio, no está tan claro. En realidad, el cerebro está las funcionalidades están muy distribuidas y pueden trabajar por diferentes áreas. Y si una zona falla, pues tiene un mecanismo de compensación para trabajar. De acuerdo. Entonces, que lo que decía, el estado de reposo, que parecía que no vaya para nada, se está viendo que es muy importante y que es como nuestra firma. Igual que nosotros firmamos en un papel y eso nos define, cuál es nuestro reposo también nos define. Está definido por la genética de cada uno, ¿de acuerdo? Pero también por las experiencias que hemos vivido también, eso lo condiciona. Y aún así, en este artículo decía que cómo es posible que toda la inmensa cantidad de conocimiento que se relaciona con nuestra propia evolución de especie y con nuestra experiencia está localizada en estas redes. Se entiende que está en redes, pero no se sabe cómo. Incluso lanza otra pregunta, ¿y cómo encima podemos tener acceso en milisegundos a esa red? Entonces quería aquí enseñar, aquí quería irme a un ejemplo práctico de qué es neurociencia, que es un vídeo de 2 minutos, ¿de acuerdo?, que es muy interesante. Bueno, igual lo voy a pasar después, si me da tiempo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, por futuro de neurociencia entendemos lo siguiente, ahora mismo. Hay 2 grandes proyectos que han salieron en televisión, pero no se les dio mucha bomba y son importantes, porque hay 2. Uno estadounidense, que sería este, y uno europeo. Se ha metido muchísimo dinero en ambos, o sea, en el de arriba, en el estadounidense, se ha metido como unos 3.000 millones de dólares para entender qué pasa con el cerebro, y de hecho es un español, Rafael Yuste, que fue uno de los pioneros en esta iniciativa, que lo propuso la Casa Blanca y tal, le escucharon y al final han metido dinero por ahí. Y es muy interesante que, como decía, que ha habido españoles muy potentes en ciencia que parece que no se valora, ¿no?, que siempre se tienen que ir fuera, como Ramón y Cajal, que también se fue a Estados Unidos o tal. Y luego está otra iniciativa europea que trata de hacer otra cosa en paralelo. Aquí quieren saber cómo funciona a nivel estructural y aquí quieren incluso llegar a simular el funcionamiento del cerebro. Para eso hay muchas... aunque esto está aquí mal, la iniciativa de Estados Unidos es la de arriba, ¿de acuerdo? Ah, no, perdón.
O sea, bueno, sí, es lo mismo. Si el Brain Initiative es la de Estados Unidos, el Human Brain Project es la de Europa. En la europea lo que quieren es simular el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo? Han tenido acceso a diferentes organizaciones que han dicho sí a utilizar sus supercomputadores para poder simular el funcionamiento cerebral, que en realidad, o sea, un ordenador como este haría falta millones para poder simular el cerebro, pero con grandes sistemas de supercomputación parece que se está pudiendo ver para simular cómo funciona el cerebro y anticiparnos, ¿no? Este vídeo era el de... pero no tenemos tiempo. Voy a pasar. En realidad es desarrollar técnicas para mapear la actividad como decía Rafael Yuste, de circuitos neuronales, tanto en cerebros de animales de investigación es que explica como muy en el bien cerebro humano eventualmente. El reto que sigue siendo el cerebro todavía. Puede llevar una década, que involucrará a montones de laboratorios en Estados Unidos y posiblemente fuera de los Estados Unidos también, y que tiene el apoyo de la Casa Blanca y está organizado a partir de hoy por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos y también el NSF y el DARPA, las agencias federales de investigación. De hecho, es la parte del cuerpo que todavía no conocemos cómo funciona. Y a pesar de que llevamos con AINCO trabajando en ello, pues un siglo de generación tras generación de neurobiólogos, y es la razón por la cual es tan desconocido es porque es un sistema complejísimo. Es quizá el trozo de materia más complejo, complejo del universo, ¿no? Tiene las 100.000 millones de neuronas conectadas, son 10.000 conexiones cada una, eso es un trillón de conexiones, y entonces tenemos el gran problema que no entendemos cómo funciona el cerebro, y a consecuencia de eso no podemos curar las enfermedades mentales o muchas de las enfermedades neurológicas, ¿no? Yo no creo que se puedan curar estas enfermedades en un plazo de 10 años, pero lo que sí creo es que si nos ponemos a trabajar a desarrollar estas técnicas, llegaremos antes a la curación de estas enfermedades, ¿no? Estamos todos detrás de la idea de desarrollar estas técnicas y de dar un gran empuje a la neurobiología. Y yo creo que es un momento también histórico, en el sentido de que la humanidad empieza a darse cuenta de que tenemos que entender cómo funciona el cerebro. No podemos seguir con esta ignorancia sobre los circuitos cerebrales, ¿no? Y la mejor manera de solucionar el problema es ponerse a trabajar en ello todos juntos de una manera orquestada en un proyecto de estos a largo plazo, ¿no? Sí, yo estoy muy orgulloso de mis raíces y llevo mis raíces por bandera. Esto no tenía tanto interés, pero una eminencia de este nivel lo que vuelvo a decir es lo mismo, que no se puede seguir sin saber cómo funciona en realidad el cerebro. Intervenimos en él de muchas maneras, pero se sigue sin saber. Y entonces, ya para acabar, el futuro de la neurociencia, ¿por dónde va? Personalmente yo creo que, igual que la gente tiene ahora en casa un cacharro para medir sus propias pulsaciones, por ejemplo, yo creo que va a ir un poco por ahí. Tener en casa un propio cacharro que analice nuestras ondas cerebrales y que nos diga información, por ejemplo. Yo creo que están surgiendo iniciativas de este tipo y van a tener cierta importancia. Es cierto que muchos podrán decir que tiene cierto peligro, ¿no? Sería como un automedicarse, entre comillas, pero con más descontrol, a mi parecer. Pero es cierto que se está viendo que estos aparatos están teniendo bastante interés. Y bueno, como conclusiones, al final vamos a escuchar cada vez más el tema de la neurociencia por dos razones principales. Porque por fin tenemos tecnología para empezar a entender las bases moleculares de la conducta y de las enfermedades mentales, como decía Rafael Yuste. Por otra parte, es que la población cada vez está más envejecida y van a surgir cada vez más enfermedades neurodegenerativas, y es muy importante que haya mecanismos o información sobre cómo podemos actuar sobre esto. Luego, otro asunto que sale sería también la neuroética, es decir, que si conocemos mucho más el cerebro que actualmente, también surgen los temas como el control mental, quién puede influir en nosotros, cómo se puede influir en los demás, todo esto, ¿no? El neuromarketing, que hay estudios durante bastante tiempo que parece que saben cómo funciona el cerebro para condicionarnos y vendernos mejor las cosas. Entonces, hay un tema ético sobre esto bastante importante. Luego, otra cosa que siempre sale en los estudios, y es que el ejercicio de todo tipo, ya sea físico, ya sea mental, es importantísimo. O sea, el cerebro necesita ejercicio físico porque su higiene funciona bien, o sea, sirve de mucho. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen que
han visto que la gente que hace deporte tiene menos enfermedades neurológicas que quien no lo hace. Y luego el ejercicio mental, por supuesto. Eso de estar en la tele horas sin trabajar, eso es bastante malo. O sea, trabajar el cerebro con cierto ejercicio siempre le viene bien. Luego, otra parte que se abre como conclusión es el tema de neurociencia y educación, es decir, que si aprendemos cómo aprende el cerebro, si entendemos mejor cómo aprende el cerebro, es posible que dentro de unos años vaya cambiando la forma de educación para hacernos más eficientes. Sigo pensando que la educación que yo recibí, yo estaba en clase siempre pensando que la forma que estaba recibiendo la información no valía para nada. Esto de estar con pizarras en 2 dimensiones, con un color solo blanco sobre una pizarra verde, que creo que estaba como muy limitado, y estaba en clase y lo pensaba, siempre lo pensé. Y luego, por otro lado, también hay que tener cuidado para acabar ya con la euforia del neurocientifismo, es decir, que ahora escuchamos todo el rato el neuro no sé qué, neuro no sé cuántos. Es interesante estas nuevas técnicas, pero que hay que tener también, hay que hacer estudios sobre ello, hay que controlarlo bien, hay que trabajar sobre ello de una forma, para mí, rigurosa. Y creo que será un gran avance para la humanidad, entender el cerebro. Y acabo con estas frases que al final describen un poco el resumen de la conferencia, que el secreto del cerebro humano es la búsqueda de la diversidad siempre, y que sentimos una urgencia intrínseca de buscar lo novedoso. En eso se trata, para eso trabaja el cerebro. Lo peor para el cerebro es el aburrimiento, como decía antes, siempre quiere nuevos retos. Y tener el cerebro ilusionado, activo, hacerlo funcionar, siempre lo que parece es que provoca es menos degeneración. Y bueno, con esto, y si alguien tiene dudas sobre el tema, pues me gustaría ya con ello terminar. Sí, pregunta allí el señor qué opinión me merece la estimulación magnética transcraneal, ¿verdad? De acuerdo. Pues es un tema muy interesante. De hecho, en el centro donde trabajo hay un laboratorio de bioelectromagnetismo investigando este tipo de temas. Y es bastante, y sigue siendo bastante controvertido. Es decir, que yo creo que como solución última para ciertos temas, por ejemplo la fibromialgia, que se está trabajando ahí en el laboratorio, parece que funciona bien, que no saben muy bien por qué, pero parece que funciona. Es curioso que luego al final provoca a medio plazo que la gente se haga más sensible a ondas magnéticas y que luego no funcione tan bien. Pero parece que es una vía, un nuevo método para poder dar mejora. En realidad, no sé, es muy nuevo esto, no se sabe muy bien dónde va a ir a llegar, igual que el tema de los móviles, toda esta contaminación electromagnética, no se sabe muy bien qué produce, parece que nada bueno, hay que confirmarlo. Entonces, yo creo que bien manejado, bien llevado y a lo largo de los años tendrá buena repercusión, pero me parece... O sea, yo personalmente no me trataría con ello si no fuera un recurso más consolidado y validado. Si no tengo más remedio, pues igual sí. Ya, pues no sé. Tenemos que terminar. Era un ejemplo de Parkinson, de cómo en la enfermedad de Parkinson... Si ponemos cuando una persona ya no responde a la medicación, ya no funciona, si le ponemos un estimulador dentro del cerebro, cómo cambia radicalmente, y de estar bien, o sea, de estar mal en una persona que no está estimulada con este cacharro, de estar que no puede moverse, no puede andar, no puede casi girar la cabeza, es como si de repente desapareciera la enfermedad. Y con ese vídeo quería demostrar la capacidad que tiene la neurociencia para mejorar la vida de las personas. ¿No crees que uno de los retos del futuro de la neurociencia será la conexión entre cerebros y la disposición del cerebro para actuar con mecanismos externos en el mundo exterior? Yo creo totalmente en ello. Sí, yo estoy seguro que tiene una importancia. De hecho, tengo estudios por aquí en los que demuestran cómo diferentes cerebros, o sea,
se pueden sincronizar unos frente a otros para hacer tareas o actividades. Sí. Me parece muy interesante esa área. Pero técnicamente todavía está viéndose, o sea, está limitado porque ya es caro tener una sola máquina, como para encima tener 5, como para encima esas 5 hacer un sistema que las comunique entre sí perfectamente y encima analizar todos esos datos. Pero efectivamente sí que, de hecho, participé en junio, en un estudio precisamente de eso, que era el primer registro sobre cómo unos violinistas tocando se sincronizan entre sí. ¿Conoce los últimos estudios de la máquina que se llama Octopus, que se están realizando a nivel de neurociencia y física neurológica, como neuronas que están desconectadas e incluso hay una máquina que les irradia un elemento químico externo y se iluminan determinadas células, como otras células a kilómetros, no importa la distancia, a metros o a kilómetros de esa otra, solamente con el hecho, por un error de la máquina que echaba aleatoriamente esa composición, no la echó y la neurona supuso la intención de la otra y se iluminó también con... No conozco. Sí, claro, eso ya entraría dentro de lo que de la física cuántica, entiendo, ese tipo de enfoques que desde ahora en la neurociencia sigue, o sea, no ha llegado a tanto. Siempre yo creo que la ciencia va un poco por detrás de la realidad, pero es que yo creo que es lógico, porque la ciencia va por detrás porque necesita tener los conceptos muy claros y validar bien las cosas. Entonces, puede ser. Pues... De acuerdo, pues nada, pues gracias por escucharme. Espero que haya sido ameno.